Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Reina Bringas Monterrosa y hoy vamos a hablar de género y preferencia sexual. Bueno, encontré que género tiene en realidad demasiadas definiciones, lo que antes se creía que era género y lo que ahora en realidad significa género. Para comenzar, vamos a dar una pequeña definición de lo que significa género. Nos dice que es una construcción sociocultural que define, establece o impone a mujeres y hombres, es decir, la sociedad impone qué es y qué debe de hacer una mujer y un hombre. Tan claro el ejemplo como la imagen donde nos dice que el color azul es para hombres y el color rosa es para mujeres, que es lo que en realidad impone nuestra sociedad y la cultura. El hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser el sustento de la familia, mientras la mujer tiene que ser débil y tiene que quedarse en casa a hacer labores del hogar. También nos dice que impone tareas, roles, actitudes, conductas, formas de vivir, amar, relacionarse entre sí y con el mundo. La misma sociedad nos va diciendo cómo es que tenemos que interactuar entre nosotros, siendo hombre y siendo mujer. Esta frase me gustó mucho, lo que debe de ser y lo normal, de acuerdo a ciertos grupos políticos, a religiones, es lo que para ellos es lo correcto. Nos dice también aquí que las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. En la imagen tenemos un claro ejemplo donde mayormente se beneficia a los hombres, puesto que tienen mejores empleos, ganan un mejor sueldo y no tienen que hacer labores del hogar impuestos por la sociedad como así lo es para las mujeres. Tienen puestos inferiores, ganan menos dinero y algo significativo también es la vestimenta entre ellos. A las mujeres siempre nos marcan con faldas y a los hombres siempre con pantalones. ¿Creen que somos diferentes? Sí somos diferentes, nuestros genitales son diferentes, pero el sexo es el que es diferente. Sexo no es tener relaciones sexuales con una persona, con un ser humano. Sexo es la diferencia entre hombre y mujer, el aparato reproductor femenino y masculino. Aquí nos dice que sexo, ¿con qué genitales he nacido? Que es la definición de sexo, condición biológica y genética por la cual nacemos con caracteres sexuales primarios masculinos, femeninos o combinados intersexualidad. Para que quede un poquito más claro qué es intersexualidad, les voy a dar su definición. Mezcla de marcadores biológicos masculinos y femeninos, lo cual dificulta la tarea de los médicos al asignar un sexo femenino o masculino, es decir, cuando el bebé nace, tiene dos órganos, femenino y masculino, y el médico es el que le asigna el género normal, el género. Normalmente es el género masculino, es el que predomina. Esto nos lleva a tener una identidad de género, sexualidad con el cual una persona se identifica psicológicamente o con el cual se define a sí mismo. La identidad de género promueve la diversidad sexual. La identidad de género nos dice que es independiente de la orientación sexual. Incluye las formas en las que una persona se autodomina y presenta frente a los demás, como por ejemplo, los hombres que son hombres pero se identifican como mujeres, las mujeres que biológicamente son mujeres pero se identifican como hombres. También nos dice que incluye la libertad de modificar la apariencia o la función corporal a través de roles sociales de género, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole. Esto ya es cuando el hombre o la mujer deciden hacerse técnicas médicas o un tratamiento quirúrgico para cambiar de género. Expresión de género.
La expresión de género de una persona no siempre está vinculada con su sexo biológico, su identidad de género o su orientación sexual, cómo te vistes o cómo te proyectas a las demás personas. Ahora vamos a platicar sobre qué son las preferencias sexuales. Aquí tenemos que tener un poquito de atención, puesto que dice, suele entenderse con qué sexo tienes relaciones sexuales, prefieres tenerlas o fantaseas con tenerlas. La sexualidad está en constante evolución y mucha gente está en medio de esta evolución. Lo que quiere decir esta frase es que personas homosexuales, hombres homosexuales, han salido del closet ya en la adultez. Y ahorita en esta generación, los niños de ahora empiezan a hablar más claramente en decir cuál es su preferencia sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Atracción sexual emocional, erótica y amorosa hacia personas con sexos y géneros determinados, ¿o no? Ahorita vamos a platicar por qué. Existen 3 modelos de orientación sexual. El primero es la heterosexual, que siente atracción sexual por personas de sexo distinto al suyo, hombre o mujer. Homosexual, que siente atracción sexual por personas de su mismo sexo, 2 mujeres o 2 hombres. Bisexual, que reúne 2 sexos en el mismo individuo, es decir, a una mujer le gustan hombres o mujeres y a un hombre le gustan hombres y mujeres. Ahora bien, ¿qué pasa si esos modelos no son suficientes? Dentro de estos 3 modelos que existen ya, existen otros 3 que no son tan identificados, pero están los asexuales, que no sienten ningún tipo de atracción sexual, ni por hombres ni por mujeres. Demisexuales, orientación sexual que consiste en sentir atracción exclusivamente por personas con quien se ha establecido un lazo emocional. Pansexual, define a las personas que se sienten sexualmente atraídas por otros individuos independientemente de su sexo, hombre, mujer, transexual, intersexuales o hermafroditas. Esto nos lleva a la comunidad LGBT, más conocida como LGBT. Desde hace unos años para acá se ha ido incrementando, por lo que es necesario entender un poquito más qué significa cada sigla, cada letra. Entonces, hablando de lesbiana, nos dice que mujer que se relaciona erótica, afectiva, amorosa, vitalmente, solo con mujeres. Gay, se utiliza como sinónimo de la identidad de los hombres homosexuales, aunque algunas mujeres también lo utilizan. Bisexual, atracción erótica, afectiva y manera de autodefinición que se dirige hacia hombres y mujeres por igual. Transgénico, persona que tiene cualidades y comportamientos de género, el ser masculina o femenina que no coinciden con su sexo, de acuerdo con los patrones sociales y culturales por lo que se identifica o adopta los de género opuesto. Es decir, un hombre que es hombre, nace siendo hombre, pero se identifica siendo mujer. Por eso les puse esta imagen para que se dieran más una idea y no se confundan los que vienen. Transexual, persona que habiendo nacido con un sexo biológico determinado, tiene una identidad de género sexo psicológico distinta a la que se le corresponde. La condición de ser transexual no depende de si se realiza o no la reasignación de sexo genérica. Transvesti. Una persona transvesti es aquella que expresa su identidad de género ya sea de manera permanente o transitoria mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. Es decir, ellos solo se visten del sexo opuesto. Intersexual. Les había platicado que son personas que nacen con los 2 sexos. Se refiere a la presencia en la anatomía de una persona de órganos sexuales que corresponden a características de ambos sexos o estructuras que son difíciles de definir o resultan ambiguos desde la lógica que reconoce solo 2 sexos. Queer,
Una persona transvesti es aquella que expresa su identidad de género, ya que sea de manera permanente o transitoria mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes del género, puesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. Es decir, que ellos no quieren etiquetas de ninguna manera, no quieren ser ni bisexuales, transexuales, ellos solo quieren ser ellos. Y esto lleva a entender que en esta sociedad y en el mundo entero hay personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, heterosexuales, pero como tú, como yo y como el resto de la gente. Es decir, que solo son humanos y por ser humanos merecen todo nuestro respeto. Eso es todo, compañeras. Gracias por ver nuestro video.